La biodiversidad en el estado de Yucatán. Una de las regiones más interesantes y enigmáticas no solo de Mesoamérica, sino del mundo, es la península de Yucatán. Su topografía plana, sin aguas superficiales en su porción norte y con abundancia de humedad en el centro y sur, está cubierta por diferentes tipos de selva tropicales y por suelos calizos, delgados y pedregosos, poco aptos para la producción agrícola. A ello deben de agradecerse las lluvias erráticas y la frecuencia de huracanes e incendios forestales. Lo anterior no impidió la existencia de un proceso civilizador de larga duración, representado por el devenir de la cultura maya, cuyo más antiguo registro se remonta a 3000 años atrás. En la actual cultura maya pueden encontrarse dos mecanismos esenciales de resiliencia social ambiental: el concepto sagrado de salud, aplicado de manera transescolar desde el propio cuerpo humano, la casa, el huerto, la parcela y el mundo entero, y la estrategia de uso múltiple que privilegia desde el hogar, aprovechando la biodiversidad local tanto para fines de subsistencia como para su intercambio económico. En la península de Yucatán, la gran variedad de climas y de tipos de vegetación explican la riqueza florista. Entre 2.400 y 3.000 especies de plantas, de las cuales unas 2.200 a 2.400 se registran en la porción mexicana. Esta diversidad florística se refleja en el detallado conocimiento maya de las plantas. Existe una taxonomía maya yucateca de las plantas CUL basadas en 16 categorías de formas de vida, donde la taxa son distinguidos tanto por características propias de las plantas como por criterios simbólicos como el de los colores. Otros estudios muestran el conocimiento que existe sobre especies de varios grupos de animales, especialmente mamíferos, aves, reptiles y peces, los cuales tienen valor alimenticio o ligado a la práctica agrícolas, agroforestales, de caza y pesca. Destaca sus detallados conocimientos sobre las abejas nativas sin aguijón, utilizadas desde la época prehispánica, y en general sobre la apicultura, práctica de gran relevancia en la región. La milpa y la agrobiodiversidad. Existen hasta 50 especies y variedades de planta, 6 razas de maíz, 6 clases de leguminosas, 8 curbitaceas, 9 tipos de chile, 7 clases de jitomate, 7 tubérculos y camotes comestibles, entre otras. Este catálogo de especies y variedades sintetizan varios miles de años de domesticación, selección y adopción y adaptación de plantas a las condiciones edáficas, climáticas y ecológicas de la península de Yucatán, y constituyen un patrimonio cultural de enorme valor. La milpa no solamente es la fuente más importante de la alimentación, sino que también es una escuela. Al ir a la milpa, los niños y jóvenes van aprendiendo de sus padres y abuelos sobre el clima, el medio que los rodea, las variedades de animales, de maneras, la gran diversidad de plantas medicinales y la manera de ver y comprender el mundo según las convicciones maya. La apicultura y la meliponicultura. El aprovechamiento maya del trabajo de las abejas se remonta al manejo prehispánico de la abeja sin aguijón, práctica aún vigente aunque seriamente avanzada. Continuó durante largo tiempo con la abeja europea, hoy africanizada. Es probable que esta larga tradición surja y se asiente en el refinado conocimiento maya sobre el gran potencial melífero y polinífero de la flora regional y, por supuesto, en los sabores locales sobre el manejo de las abejas. En efecto, los inventarios de la flora melífera de la península de Yucatán arrojan un número extraordinario de especies,
370 según el catálogo realizado por Sousa Novello en 1940, hace más de medio siglo. La segunda categoría de uso en importancia, tras las medicinales, de toda la fauna y región y de 40% de todas las leguminosas. La gama de conocimientos que implica esta práctica, aunado al manejo de abejas y aviarios, incluye la selección de sitios apropiados, los periodos de floración de las especies melíferas, la calidad y cantidad de sus néctares, su ubicación en los diferentes tipos de vegetación y sus estados sucesionales, así como los ciclos de floración colectiva por unidad de vegetación y de su variación en la región con el clima, y frente a fenómenos inesperados o catastróficos. En el caso de la extracción y recolección, normalmente los paisajes de la península de Yucatán conforman mosaicos forestales de diferentes edades que siguen el proceso de regeneración, como selvas maduras, franjas de vegetación y selvas manejadas como el Pecot. Todas operan como recursos para la recolección y extracción, además de ser fuentes de alimento para las especies animales que son objeto de la cacería y para las abejas productoras de miel. De los mosaicos se obtiene toda una gama de productos, leñas, alimentos, medicinas, materiales para la construcción, para instrumentos y herramientas, exudados y otros. Se estima que las familias de una comunidad obtienen entre 100 y 250 especies útiles de las áreas forestales. La leña es la principal fuente de energía. Se estima que cada familia maya utiliza alrededor de 4 toneladas de leña al año. La cacería y la pesca. Las actuales comunidades mayas utilizan hasta 24 especies como presas de caza: el jabalí, el tejón entre los mamíferos, y el pavo de monte y el o como faisán entre las aves. Por lo general, estas especies aportan alrededor del 80% de los individuos cazados. La cacería no solo se realiza en las áreas forestales de diferentes edades, sino también en las milpas, porque la mayoría de las especies de caza son visitantes ocasionales. Por su parte, la pesca solo existe ahí donde el tamaño y la profundidad de los cuerpos de agua, como cenotes, lagunas y aguadas, permiten la presencia de una fauna acuática temporal o permanente. Los escasos estudios sobre el tema reportan hasta 14 especies de peces, tortugas y cocodrilos, como es el caso del Pecacap en Quintana Roo. El estado de Yucatán, al igual que la región de la que forma parte, ocupa un territorio de importancia ecológica que ha merecido esfuerzos locales, nacionales e internacionales dirigidos a conservar y manejar su riqueza natural. A esto se le suma la generación de conocimiento en torno al uso sustentable y preservación de los recursos naturales. Por otra parte, de la academia y los centros de investigación. Sin embargo, las actividades humanas que impactan negativamente a la biodiversidad amenazan de manera desproporcionada respecto a la capacidad de respuesta para mitigar sus efectos mediante el desarrollo de políticas, planes y programas. Por tanto, es necesario proponer acciones que involucren a diferentes actores, tales como organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, instituciones de educación superior, grupos de productores organizados e iniciativas privadas, con la finalidad de convertir a la biodiversidad biológica en un eje central de desarrollo local y regional.